En el departamento. Radio Primavera. La estación de tu nueva vida. Nos creaste con un propósito. Iglesia, Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios presenta su programa Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. Quien no planea, está planeando un fracaso. Bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les habla Oscar Plata y hoy continuamos con la serie Dirigidos con Propósito. En el programa anterior compartimos el tema cómo tomar decisiones sabias y en esta oportunidad veremos cómo planificar. Y nos acompaña, como siempre en este espacio, el pastor Ángelo Becerra, quien responderá a los interrogantes de hoy. Buenos días, Ángelo. Buenos días, Oscar, y estimados amigos de Vidas con Propósito. Cada uno de los programas que hemos venido trabajando en esta serie le ha apuntado a los ingredientes que necesitamos para dirigir nuestra vida con propósito, y hoy veremos un ingrediente más, como usted lo decía, la planificación o la planeación. Estás escuchando Vidas con Propósito para volver a vivir. El hábito de planear es poco común en los latinoamericanos y desde luego los colombianos no somos la excepción. Generalmente al comenzar un año hacemos diversos planes personales o familiares, pero no le hacemos ningún seguimiento y muchas veces quedan en el olvido. También está demostrado que es muy importante escribir lo que planeamos, pues tendemos más a hacer las cosas que hemos escrito que las que no hemos escrito. Pastor Ángelo, ¿qué es planificar y cuál es su importancia para dirigirnos con propósito? La palabra planificar viene de la palabra plano, como el que hace un arquitecto. De hecho, Oscar, el diccionario define así la palabra: trazar los planos para la ejecución de una obra. Es decir, así como antes de hacer una edificación se elaboran unos planos, nuestra vida también, Oscar, debería edificarse a partir de unos planos o unos planes. Eso es planificación. Utilizando otra analogía, podríamos decir que la planificación es como el mapa por donde navegará el barco o el plan de vuelo por donde se dirigirá el avión. Sin planeación no hay destino, sin planeación el destino es incierto. Pero Ángelo, algunos cristianos afirman que planificar es una demostración de falta de fe. ¿Por qué debemos planear? Quienes dicen esto, Oscar, pues desconocen la Biblia. Yo veo claramente por la palabra que hay por lo menos 3 razones para planear. Número 1, Dios hace planes. Dios no está improvisando, nosotros no somos fruto del azar, tal como lo diría Albert Einstein. Dios no juega a los dados. Esto quiere decir que si Dios hace planes a nosotros, pues se nos está permitido que también los hagamos, y al hacerlo entonces nos parecemos a Él. Job 42:2 dice: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. La segunda razón es que Dios ordena que planeemos, Oscar. Dios es un Dios de orden y espera que sus hijos pues también lo seamos. Cuando no planeamos, estamos dejando muy mal representado al Dios que sí planea. Primera los Corintios 14:40 dice: pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Ahí está apuntando inclusive a hacer planes. Y lo tercero es planear, hace parte de la buena mayordomía. Sería la tercera razón por la cual debemos planear. A cada uno Dios le ha dado lo que yo llamo las 3 T's: tiempo, talento y tesoro. En el caso para referirnos con tesoro a la palabra dinero, para que nosotros administremos estas T's con sabiduría. Cuando no hacemos planes, Oscar, terminamos desperdiciando todo ese potencial que debería ser usado en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Mire lo que dice Efesios 5:15 al 17.
Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ángelo, ¿qué nos brinda el planear? ¿Qué nos aporta? Principalmente nos brinda un sendero, una ruta, un camino. Cuando una persona planea, no significa que él va a saber todas las cosas, pero sí sabe hacia dónde va, él sabe a dónde se dirige. Él ignora todos los detalles, pero conoce el destino. De pronto no sabe en su totalidad el cómo, pero sí sabe el dónde y el qué. Bueno, ya usted nos explica que Dios planea. Podemos decir que Jesús también tenía un plan cuando vino a la tierra, tenía una ruta a seguir. Le voy a leer Lucas 4, 42 al 43. Dice: cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Aquí vemos, Oscar, que el Señor Jesús sabía que tenía un propósito, un plan eterno que cumplir. Esa fue la razón por la que él no se dejó distraer de nadie. Jesús siempre estuvo en el centro de la voluntad de Dios porque sabía a qué él había venido. Él no inició antes de tiempo su ministerio público, pero tampoco lo inició después. Él sanaba a las personas según estuviera en la agenda que el Padre ya le había trazado. Nunca vemos a Jesús haciendo ajustes de último momento porque sencillamente él conocía lo que Dios quería que hiciese en su plan eterno. O sea, Jesús no se levantaba y decía: uy, ¿hoy qué voy a hacer? Bueno, se levantaba a preguntarle al Señor, al Padre, en oración qué tenía que hacer. Hemos visto la importancia de planear. Ahora, ¿cómo sabemos que un plan es un buen plan? Un plan es un buen plan cuando hacemos lo que Dios quiere, lo que a Él le agrada y por consiguiente lo que a Él le da honra. El proverbista Oscar decía en Proverbios 12:5: en los planes del justo hay justicia. ¿Cierto que es lógico? No está diciendo nada raro. En los planes del justo hay justicia, pero en los consejos del malvado hay engaño. O sea, este versículo es muy diciente para identificar si un plan realmente es un buen plan. Oscar, los buenos planes tienen como fundamento la justicia. O sea, si al planear algo me doy cuenta de que hay tan siquiera un rayito de injusticia, pues tal plan no es un buen plan. Por ejemplo, si lo que planeo es levantar un negocio, pero al detallar yo me doy cuenta de que para desarrollarlo yo tengo que mentir o ser deshonesto, pues eso ya sería un indicador de que voy por mal camino y que eso no es un buen plan. Porque hay planes que, a pesar de haber sido bien planeados por su ejecutor, fracasan. Podrían haber múltiples razones y creo que cada situación debería ser revisada en detalle. Sin embargo, Oscar, la Biblia nos da dos razones generales del por qué algunos planes fracasan. Proverbios 15:22 dice: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. O sea, según la sabiduría de Salomón, para que los planes tengan éxito se requiere de que el ejecutor se haya rodeado de consejeros. Esta era una práctica muy común que tenían los reyes en la antigüedad, y Salomón, pues como rey, conocía muy bien la importancia de tener en su despacho real buenos consejeros. La misma práctica pues se ha extendido en todas las administraciones exitosas a tal punto que tanto los países como las buenas empresas generalmente cuentan con expertos a los que someten sus planes antes de ejecutarlos. También Salomón nos dice en el Proverbios 20:18: afirma tus planes con buenos consejos, entabla el combate con buena estrategia. Esa sería una. La segunda, los planes, Proverbios 21:5 dice: los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. Aquí pues Salomón nuevamente nos dice o nos da la otra razón por la cual los planes fracasan, y se llama el afán, Oscar, la precocidad con que nosotros queremos ejecutar los planes. Algunos planes les faltó madurar un poco más, detenerse un poco más de tiempo para considerar otras alternativas, otros aspectos o hasta peligros. Es decir, Oscar, si nos tomamos el tiempo suficiente para cocinar, digámoslo en ese término, cocinar los planes, lo más probable es que tengamos éxito. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito.
necesito más que mi respiración. Te necesito más que el aire, más que el pan de cada día, más que a mi piel. Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir. No tendría razones para sonreír. No necesito más. No necesito más. Solo tu amor es suficiente para mí. Jesús, te necesito a ti para vivir. No necesito más. No necesito más. Mi corazón está completo en ti, Señor. Lo único que anhelo es más. Pastor Ángelo, hay cristianos que hacen acuerdos y planes con personas que no temen al Señor, quizás porque piensan que la ayuda o la intervención del no creyente en algo podrá mejorar una situación presente. ¿Cómo ve Dios estos planes? Óscar, eso mismo le pasó al pueblo de Israel. Dios, debido a la desobediencia de su pueblo, les anunció por medio de los profetas que Babilonia los sometería y los llevaría a la cautividad. Entonces, en lugar de humillarse y arrepentirse, Israel buscó en Egipto su salida de escape, pero permítame, le leo lo que Dios les decretó. Isaías 30, del 1 al 3. El Señor ha dictado esta sentencia. Hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. La protección de Faraón será su vergüenza, el refugiarse bajo la sombra de Egipto, su humillación. Ángelo, hay un libro muy conocido llamado ¿Quién se ha llevado mi queso?, que ilustra cuando viene una situación difícil y no trazamos un buen plan para enfrentarlo. ¿Cómo calificaría esta falta de acción? En una sola palabra, necedad. Eso fue lo que el profeta le advirtió al rey Acab, afirmándole que a pesar de haber tenido una victoria por manos del Señor, no se quedara sin hacer nada y más bien armara una estrategia para el contraataque asirio. Está en primer libro de Reyes 20:22. Dice así: más tarde el profeta se presentó ante el rey de Israel y le dijo: no se duerma usted en sus laureles, trace un buen plan, porque el año entrante el rey de Siria volverá a atacar. Esto, Óscar, nos enseña que es muy importante armar planes para enfrentar la adversidad. Por ejemplo, si nuestro negocio va de capa caída o no promete un progreso, pues bien haríamos en armar un buen plan, previendo la situación y buscando mejores perspectivas. ¿Pero eso no es falta de fe? No, Óscar, más bien no hacerlo es falta de sabiduría. ¿Qué elementos ahora, veamos, tiene una buena planeación? Bueno, excelente pregunta y creo que eso era lo que estaban esperando nuestros oyentes. Este es el punto medular del tema de hoy. Creo que una buena planeación debe contener los siguientes elementos: 1. Reflexión. 2. Oportunidades. 3. Metas. 4. Fechas. 5. Problemas. Y 6. Precio. Muy bien, miremos cada uno de estos elementos. El primero que usted menciona fue la reflexión. ¿Cómo aplica la reflexión en la planeación? ¿Esto no es lo último que debemos hacer? No, Óscar, la reflexión hace referencia a dedicar suficiente tiempo a pensar sobre lo que pretendemos hacer. La Biblia dice en Proverbios 13:16, el prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad. Lastimosamente hay personas alocadas que hacen lo primero que se les ocurre.
pero el sabio piensa y luego actúa. Hay algunas preguntas que nos darían una buena dirección si nos detuviéramos a reflexionar sobre ellas. Estas 3 preguntitas, Oscar: ¿dónde estoy ahora? ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo puedo llegar allí? Estas preguntas es bueno hacerlas en oración. Cuando sacamos tiempo para reflexionar, le estamos abriendo la mente y el corazón a Dios para que nos hable y para que nos dirija. A veces no oímos la voz de Dios, Oscar, no porque Él no nos quiera hablar, sino porque hay mucho ruido en nuestra vida por causa de no detenernos a reflexionar. El segundo elemento para una buena planeación es la oportunidad. Quiere decir que si no planeamos las posibles oportunidades que nos pueden llegar, ¿las perderemos? Exacto. Cuando alguien se detiene a planificar, debe pensar muy bien en las posibles oportunidades pues, que Dios le va a presentar para poder aprovecharlas. En otras palabras, cuando la oportunidad toque a nuestra puerta, nosotros deberíamos responderle: te estaba esperando, ¿sí? Pero tristemente tenemos que reconocer que nosotros hemos dejado pasar algunas oportunidades debido a que no estábamos preparados para recibirlas o ni siquiera las identificamos. Así que debemos orar pidiéndole al Señor que nos enseñe a identificar esas oportunidades que Él nos brinda, que Él nos envía, pero también, Oscar, debemos estar preparados para tomarlas. Esto quiere decir que debemos pagar un precio por las oportunidades. Algunos piensan que las oportunidades no cuestan nada, y eso no es cierto. Las oportunidades sí cuestan, solo que ellas nos catapultan para alcanzar la meta. Para ello nosotros debemos vencer el temor con que generalmente vienen las oportunidades. Otro elemento esencial en la planificación son las metas. ¿Qué errores cometemos al ponernos metas? Por lo general, los 2 errores más comunes al fijarnos metas es ponernos metas demasiado pequeñas o ponernos metas totalmente inalcanzables. Sabiduría es planificar metas que estén de acuerdo al propósito de Dios, y yo estoy seguro que si están en el propósito de Dios, con certeza las alcanzaremos, así sean muy grandes. En este aspecto es importante entender que si la meta que me estoy proponiendo busca exaltar a Dios, pues ha nacido en el corazón mismo de Dios, no importa cuán imposible parezca, Oscar, nosotros vamos a ver su cumplimiento. No deberíamos, por otro lado, temer de hacer metas grandes para la gloria de Dios, pues si en verdad estamos buscando su gloria, entonces Dios vendrá en nuestra ayuda, en nuestro auxilio para llevarse la gloria. Por ejemplo, David miró fijamente al filisteo Goliat y se puso como meta derribarlo, ¿sí? Desde luego, pues esa era una gran meta y hasta parecía inalcanzable, pero David no estaba pensando en sí mismo, ni siquiera en el orgullo nacional de Israel. David estaba pensando en el orgullo de Dios. Así que él no temió de ir a enfrentar al gigantón. Se lo va a leer primer libro de Samuel 17, 46 al 47. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar, no separarme ni un instante de tu lado. En cada paso que yo doy quiero seguir tu dirección, que tus palabras sean mi mapa cuando viajo.
solo estar en el calor de tu regreso. Que tus palabras y tu voz sean mi compás, mi dirección y ser oveja calada. El cuarto elemento, Ángelo, para la buena planificación de los temas que estamos hablando o de los puntos del contenido que debe tener una buena planeación es las fechas. ¿Por qué es importante ponernos fechas cuando planeamos? Porque si no lo hacemos, pues nunca sabremos cómo estamos con respecto al cumplimiento de una meta. Sin una fecha, pues una meta no es una meta, simplemente es un deseo. Las fechas, Oscar, nos ayudan a enfocarnos y a no perder el tiempo, pero también, Oscar, nos ayudan a no anticiparnos. Dios mismo nos dio ejemplo de esto. Vea Gálatas 4:4 lo que dice. Pero cuando se cumplió el plazo, ¿sí?, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. No fue antes ni después, sino según el plan predeterminado de Dios. Esto, Oscar, debería llevarnos a cambiar el modo de planificar. Las fechas en la planeación nos ayudan a evaluar qué tan productivos estamos siendo en el cumplimiento de los propósitos que Dios ha trazado para nosotros. El quinto elemento dentro de la buena planeación son los problemas. Esto no es pensar de forma negativa, no es prepararnos para la derrota. No, Oscar, todo lo contrario, es prepararnos para la victoria. Quien ignora que en el cumplimiento de sus metas atravesará problemas, adversidades, dificultades, pues de seguro será vencido por ellos. En cambio, cuando sabemos que tendremos que manejar problemas para poder cumplir los propósitos que Dios nos ha establecido, pues ellos nunca nos van a tomar por sorpresa y sabremos cómo afrontarlos. El Señor Jesús, conocedor de lo que tendríamos que pasar sus seguidores, de antemano nos advirtió. O sea, Él está mostrando que van a haber unos problemas. Mateo 10:16. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Y si usted sigue leyendo el pasaje, habla de que los van a meter en la cárcel, los van a perseguir, los van a calumniar. Y Él nos advierte que habrán problemas. Siempre hay que prever los problemas. Así es. El sexto elemento para una buena planeación es el precio. ¿Significa esto que tenemos que calcular el costo de lo que queremos alcanzar? Mejor no pudo haberlo dicho, Oscar. Todo en el universo tiene un costo. Si en verdad estamos comprometidos en cumplir los propósitos de Dios, pues eso significará que tendremos que pagar el precio que ellos impliquen. Jesús les decía a quienes aspiraban a ser sus discípulos, Marcos 8:34-35. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. Este costo o precio que habla aquí Jesús obviamente tiene que ver con el rechazo y el desprecio que recibirían los que decidieran seguirlo. También implicaba abandonar cualquier meta o proyecto que no fuera de acuerdo al propósito de Dios. De este principio podemos extractar la lección que si nosotros queremos cumplir con cualquier meta, entonces debemos evaluar cuánto nos va a costar esa meta. Por último, Ángelo, ¿qué cosas podríamos planear, digamos, en el ámbito, o por lo menos como ejemplo, en el ámbito espiritual? Bueno, en todas las áreas o en todas las situaciones nosotros podríamos planear muchísimas cosas, pero sí quisiera, como usted dice, que hiciéramos hincapié en el área espiritual. Permítame hacer la siguiente pregunta. ¿En verdad quiere crecer espiritualmente? Yo quisiera preguntarle a nuestros oyentes. ¿En verdad usted quiere crecer espiritualmente? Nosotros somos dados a planear muchas cosas, pero cuando se trata de nuestra área espiritual, Oscar, esa sí la dejamos al azar. Esperamos que espontáneamente la vida espiritual crezca y se desarrolle, pero no es así. Si nosotros queremos, deseamos, pretendemos crecer, necesitamos entonces ser intencionales y determinados en esa área espiritual. Cierro este tema con las siguientes preguntas. ¿Tiene un plan para leer la Biblia completa? Si no tiene un plan, usted no va a leer la Biblia completa. De hecho, muchos cristianos no han leído la Biblia completa y son cristianos, ¿no? Segunda pregunta, ¿tiene un plan para apartar un tiempo y dedicarlo a la oración? Si usted no lo planifica, entonces el día se le va a ir y así día tras día lo va a perder y no va a formar ese buen hábito, ese hábito saludable de compartir un tiempo con Dios.
Y la tercera pregunta, ¿tiene un plan para compartirle del Señor a ese amigo o compañero de trabajo? A veces queremos que las cosas se den, así sencillos que se den. No, Dios es un Dios de planes. Para que estas cosas que hemos mencionado se hagan una realidad en nuestras vidas, nosotros necesitamos hacer un plan. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo continuamos la serie Honrando a Dios con mis bienes, con el tema Dele lo mejor a Dios. Una pequeña introducción del tema, Pastor Ángelo. Óscar, ¿a Dios se le da lo mejor o mejor no se le da nada? Sí, porque es que algunos, quizás por el concepto católico de la limosna, pues han empezado a darle eso a Dios, limosna. No, a Dios se le da lo mejor. Entonces de eso vamos a hablar este domingo porque el Señor se lo merece. Tú nos creaste con un propósito. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-328-4637. También nos puede escribir al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Y nos puede seguir en Facebook, en Vidas con Propósito. Allí también encontrará los programas que emitimos en este espacio. Al igual nos puede escuchar por internet en radioprimavera.com. Recuerda, nos encontramos el próximo miércoles a esta misma hora, 7:30 a 8 de la mañana, para tener otro tema interesante, un consejo más en Vidas con Propósito. Así que mi deseo es que pasen un día muy feliz. acompáñanos este domingo a partir de las 5 de la tarde en las instalaciones del Colegio Americano, carrera 18, número 1922, y recibe la palabra que Dios ha preparado para ti. Una gran familia te espera. Vives Radio Primavera 1020 AM.